Y este, Déjame compartir y entonces la arrancamos cuando tú pantalla. quieras. Y vamos a comenzar de una vez. Ojalá el internet no me juegue una mala pasada. Compartir porque está medio... Ya, perfecto. Ok, ahí creo que estás bien. Perfecto. Voy a dejar la presentación así porque eventualmente quisiera compartir. Eventualmente si tengo que escribir algo voy a necesitar compartir, usar alguna otra alternativa porque es una tableta bien básica, genérica y que casi no sé usar. Y bueno, primero, sí, es muy básica. Bueno, primero que nada, agradecerles a Tomás y a los organizadores de este seminario por la invitación a contarles un poquito de lo que hice dentro del doctorado y contárselos brevemente para no aburrirlos mucho y contarle también brevemente un poco las perspectivas hacia dónde, qué queda pendiente por hacer en este sentido. Entonces, básicamente yo lo que trabajé fue en la relación o la conexión que uno puede establecer en principio entre ciertos algoritmos de optimización convexa que bueno, en los últimos años han tomado bastante relevancia, bien conocidos como los algoritmos de la gradiente y algoritmo de proximal o gradiente proximal, con sistemas dinámicos gobernados por operadores maximalmente monótonos. Entonces, bueno, yo inicialmente voy a presentar la notación y algunas definiciones básicas que les ruego me disculpen pues, si resulta muy básico, muy elemental, y luego voy a continuar entonces en explicar en cómo se establece esa relación o esa conexión entre los sistemas continuos y discretos en dos escenarios a corto plazo y a largo plazo, y luego las consecuencias que tienen esta conexión entre ambos sistemas, sobre la convergencia de ciertos algoritmos de optimización. Ahí lo vamos a ir viendo en el camino. Bien, entonces voy a comenzar introduciendo la notación básica. Ahora en adelante voy a trabajar con operadores multievaluados, es decir, que para cada punto en el dominio del operador, A de X ahora va a ser un conjunto. Vamos a indicar su dominio como aquellos en donde este conjunto de X es no vacío. El gráfico y la imagen de un operador multievaluado lo vamos a denotar de esta manera. Y de ahora en adelante, en lugar de estar refiriéndonos al gráfico de un operador multievaluado como aparece acá, si pueden ver la manito. ¿Se ve la manito? ¿Sí? Ya. Nos vamos a referir al gráfico de esta manera, es decir, lo vamos a identificar cada par en el gráfico de A como en términos de esta inclusión que ahora, la inversa de un operador multievaluado lo vamos a definir en términos del gráfico, es decir, que la inversa va a estar dada por lo que vamos a hacer es voltear los pares en el gráfico. Igual le voy a mostrar un par de ejemplos en el camino, y de ahora en adelante vamos a denotar los ceros de un operador multievaluado como los puntos que satisfacen esta condición, tal es que el cero pertenece a X. Entonces, de ahora en adelante, entre todos los operadores multievaluados me van a interesar dos en particular. No, me voy a centrar en los operadores maximalmente monótonos. Los operadores monótonos son aquellos que satisfacen esta relación para cada par de pares, elementos en un gráfico, y va a ser maximal en el sentido de que de ahora en adelante entenderemos que un operador va a ser maximal en el sentido de que no existe otro operador monótono que contenga propiamente al gráfico del operador en cuestión. Y diremos ahora en adelante que un operador es coercivo de parámetro teta si para cada par de pares en el gráfico de ese operador se satisface esta condición. Bueno, no lo mencioné, pero voy a trabajar en el contexto de ahora en adelante de los espacios de Hilbert. Entonces, en ese sentido, de esta desigualdad que tenemos en la definición de operadores coercivos, uno puede deducir que un operador coercivo es univaluado.
ocupando la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y bueno, y de ahora en adelante vamos a denotar el resolvente de un operador monótono de esta manera. ¿Okay? Una particularidad que en el caso de operadores maximalmente monótonos, una propiedad interesante que tiene este operador es que es un operador no expansivo y univaluado. ¿Okay? Y de hecho muchos algoritmos de optimización, algoritmos proximales, se definen en términos de iteraciones de resolventes, ¿sí? De resolventes dado por esta expresión que está acá. Entonces, un ejemplo clásico en optimización convexa es, bueno, por ejemplo, si uno considera ahora una función convexa propia en el sentido de que tiene puntos en donde ya alcanza valores finitos, y si además es inferiormente semicontinua, bueno, uno puede definir el subdiferencial de Moreau en cada punto del dominio de una función, como esto que está acá, el conjunto de todos los subgradientes de la función en un punto. Esto viene siendo como una versión generalizada de lo que es lo que uno conoce como la derivada en un punto. O en ese caso, cuando uno considera una función propia convexa inferior semicontinua, en ese caso el subdiferencial es un operador maximalmente monótono. Y otro ejemplo interesante, si además de todo eso, de ser una función convexa propia, inferiormente convexa, sí, propia, y diferenciable con gradiente de Lipschitz continuo, entonces el gradiente de esa función convexa es coercivo. Coercivo en el sentido que vemos en la definición. Bien, exacto. Perfecto. El problema que uno en general trata de abordar cuando trabaja con problemas de optimización en general es tratar de aproximar en general ceros de la suma de operadores monótonos, maximalmente monótonos en particular. Es súper interesante cuando tienes uno de ellos maximalmente monótono y el otro coercivo. Y para ponerlos un poquito en contexto de que en realidad es interesante, vamos a ver el caso de que querramos aproximar los minimizadores, suponiendo que la suma en este caso, de estas dos funciones f y g, en el caso de que esa función tenga minimizadores, entonces aproximar los ceros o los minimizadores de esta función es equivalente a aproximar los ceros de la suma de estos dos operadores. Claro, en este caso, estamos suponiendo que G es diferenciable con gradiente Lipschitz y F, en este caso, convexa inferiormente semicontinua, que nos da un operador maximalmente monótono. ¿Okay? Este tipo de problemas es súper interesante porque aparece muchísimo cuando uno trabaja con procesamiento de imágenes médicas, en Machine Learning, control óptimo, aparece bastante este tipo de problemas. Y cuando uno trabaja con teoría o operadores o algoritmos de puntos fijos, también es interesante, o problemas que involucran la aproximación de puntos fijos. Entonces, aproximar puntos fijos es equivalente, o encontrar los puntos fijos de un operador no expansivo, por ejemplo, es equivalente a encontrar los operadores. Y entonces, en general, hay dos maneras de poder aproximar los ceros de un operador maximalmente monótono. Uno lo puede hacer vía un sistema dinámico continuo, o bien a través de algoritmos de optimización. Entonces, en el caso continuo, una manera es tratar de mirar el comportamiento, viendo el comportamiento o trayectorias continuas asociadas a esta función, que en este caso gobernada por el operador A más B, con A maximalmente monótono y B coercivo. Entonces, en ese caso, la existencia de unicidad de soluciones para funciones diferenciales, pues ya fue probada hace rato, para el caso en el que el sistema solamente está gobernado por un operador maximalmente monótono, se garantiza existencia y unicidad
de soluciones. La estrategia básicamente que ocupó Bresig en ese año fue una regularización del operador maximalmente monótono. Y a través de esa regularización lograr construir la solución de este sistema que satisface la condición inicial y todo eso. Entonces, claro, en este caso, como ves cocoercivo, la suma de un maximalmente monótono con un cocoercivo es maximalmente monótono, entonces quedamos en el caso de Bresig. Por lo tanto, vía esa técnica que ocupó, la existencia y unicidad de soluciones queda garantizada, pero más aún las trayectorias continuas asociadas a ese sistema dinámico que vemos allí convergen en cierto sentido a un cero de, en este caso debería de ser, bueno, estamos tomando B igual 0, de nuevo B igual 0, justamente las trayectorias convergen a un cero de el operador A en ese caso. Okay, acá. Yo igual al final de la charla les voy a dejar las referencias para donde pueden encontrar específicamente el teorema. Y más aún, uno puede decir un poquito más, y es que uno puede definir un semigrupo de operadores fuertemente continuos, no lineales en este caso, operadores no expansivos. Okay, este mapa que vemos acá es un semigrupo. ¿Ok? Y en particular cuando el operador A es el subdiferencial de una función convexa inferiormente semicontinua y propia, entonces las trayectorias continuas convergen débilmente a un minimizador de nuestra función. Pero claro, en la práctica eso no es tan fácil. De hecho, puedes tener un sistema dinámico o una ecuación diferencial dependiendo de cómo sea tu operador, si es univaluado o no. No es tan fácil calcularla explícitamente porque puede ser súper complicada. Entonces, en general, lo que se acude es a métodos iterativos, en particular. Para este caso, nos interesa aproximar los ceros de un operador, de la suma de un operador monótono con uno coercivo, una estrategia usual para hacerlo es ocupando el algoritmo de forward-backward, que básicamente lo que hace es considerar una iteración explícita con respecto al operador B, ¿sí? Y luego implícita con respecto a, porque en este caso el siguiente paso estaría dado en términos del resolvente del operador, y luego vendría un paso de relajación. La convergencia de este tipo de operadores queda garantizada para el caso en el que el paso lambda está dado en términos de la cocoercividad, del parámetro de cocoercividad del operador B. Y aquí no debería ir esa F, y los pasos de relajación satisfacen esta condición. Entonces, en ese caso se puede garantizar la convergencia débil del algoritmo forward-backward en este caso, que también en el fondo se puede ver como una discretización de este algoritmo sin considerar el paso de relajación. En este caso, la primera iteración, cuando tomas gamma n, rho sub n debería ser acá, igual a 1, esto se pudiera ver como una discretización del sistema continuo. ¿Okay? Bien, entonces, eso es lo que tenemos por una parte. Se puede aproximar mediante el sistema continuo o el sistema discreto. ¿Cómo vamos a hacer el link? La idea es tratar un poquito de ver la relación de establecer la relación, un intervalo acotado entre las iteraciones dadas por el algoritmo de forward-backward y las trayectorias discretas gobernadas, en este caso por un operador maximal, por la suma de estos dos operadores, un intervalo acotado. Y con esa información, tratar de ver qué relación se puede establecer a largo plazo. Y se los voy revelando desde ahora. La estrategia es usar un poquito la teoría de semigrupos, acá para básicamente lo que permite establecer el link. Entonces, con eso vamos a ver que uno puede decir algo más acerca de la convergencia de los algoritmos proximal y algoritmo del gradiente.
de hecho, para gradiente proximal y forward backward en general también. Bien, entonces, ¿cómo empezamos en este caso? Hay una desigualdad que yo digo que es súper poderosa porque sin ella no hay nada, no sale nada, no se puede establecer nada. Que permite establecer o estimar la distancia entre dos iteraciones de forward-backward que se generan de manera independiente. Ya se conoce como la desigualdad de Kobayashi, que está dada en términos de esta desigualdad que vemos acá. Donde A la 0 en este caso es la proyección del 0 en A de U, está bien definido porque para cada U en el dominio de A, A de U es convexo, está bien definido, y en este caso los sigma n y tau sub n están dados de esta manera, en términos de los pasos. Esta desigualdad en principio fue probada en el 75 por Kobayashi para caso de iteraciones de resolvente. Y luego se pudo obtener una desigualdad de este estilo para el caso de iteraciones de Euler. En este caso, si tomamos A igual 0 en este algoritmo, pues nos quedaría solamente estas iteraciones que en términos del operador B. Y en ese caso, pues también se tiene la desigualdad de Kobayashi, se obtuvo en 2018. Consecuencias de esta desigualdad a corto plazo es que permite obtener un resultado de existencia y unicidad de soluciones para la inclusión diferencial de manera diferente a la propuesta por Bresij en 1973 vía límite en esta desigualdad y con una elección adecuada de los pasos, y más aún permite obtener propiedades para las soluciones del sistema. Resulta que va a ser Lipschitz, ¿okay? Vamos a poder establecer una comparación entre el continuo discreto a corto plazo, una estimación en este caso del error, y nos vamos a poder establecer una estimación de la distancia que guardarían dos trayectorias independientes generadas por dos trayectorias independientes correspondientes a la inclusión diferencial. ¿Ok? Entonces, eso sería, por una parte, las consecuencias a corto plazo. No sé si hay preguntas hasta el momento. No he visto el chat, no sé si... Puedes continuar, hasta ahora todo bien. Dale, sí. Bien. Perfecto. Entonces, a largo plazo, que ahora sí se ve como un poquito más el efecto de lo que de la teoría de semigrupos, acá juega un papel fundamental una clase de operadores paramétricos, en este caso operadores de evolución expansivos, que en cierto modo son como una suerte de semigrupo, que tiene unas propiedades parecidas a la de los semigrupos, en este caso no expansivos. Y un ejemplo de un sistema de evolución ahora concerniente a lo que estamos abordando acá. Bueno, imaginemos ahora que tenemos el semigrupo asociado al sistema de evolución o la inclusión diferencial gobernada por la suma de un operador monótono con uno coercivo, y ahora definimos esta familia de operadores en términos del semigrupo de esta manera. Entonces, en este caso, esta familia de operadores justamente es un sistema de evolución no expansivo. ¿Okay? Y otro ejemplo interesante y concerniente a lo que de lo que estamos hablando en este momento, para el caso discreto, bueno, consideremos ahora este mapa de sublambda que está dado en términos del operador forward-backward. ¿Ok? Y vamos a definir ahora esta familia de operadores de esa manera. Como lo vemos acá, este producto debe entenderse como la composición de operadores. Y esta familia no sub T, por definición, va a ser creciente. Y en ese caso, ahora esta familia va a ser un sistema de evolución no expansivo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, bueno, los lambda sub i ahora dependen del parámetro de coercividad de B,
Eso va a garantizar que sea un operador no expansivo y bueno, con las definiciones que tenemos, con las propiedades de un sub-T, es sencillo verificar las dos primeras propiedades en la definición de sistema de evolución. Bien, entonces, una vez que tenemos un sistema de evolución, otra noción que va a resultar fundamental es la noción de lo que es una casi órbita asociada a un sistema de evolución. En realidad es una función que satisface esta propiedad. Voy a tratar de mi tablita, vamos a ver si se puede. Aquí me disculpan la torpeza del manejo de la tabla, pero es que es nueva y yo no la sé usar. Entonces, a ver. Ahí está, ya reaccionó. Entonces, imagínense que tenemos ahora lo que significa que sea una casi órbita para un sistema de evolución es que, bueno, si tenemos ahora, voy a tratar de dibujar, por favor, disculpen, esto parece un dibujo de niño de colegio. Entonces, si nos detenemos en esto sería, así, esto sería la función phi de t, y supongamos que estamos en el instante t, ¿ok? Luego nos detenemos en t más h. Entonces, claro, acá este puntito, voy a usar otro color, a ver si me deja. Lo torpe, ahí. Entonces, este puntito de acá sería phi de t, ¿ok? Y entonces, en t más h, lo que vamos a tener ahora es una transformación que sería u de t más h, en el instante t más ht, y ahora nos detenemos en phi de t más h. Recuerden que estamos, espérenme, ahora se quedó esto pegado. Estamos en casi órbitas, me equivoqué. Espérenme aquí. Vamos a ver. Esto es una cosa tremenda. A ver si me deja. Que ahora aquí debería activarse el lápiz. Ok, entonces, bueno. Supongamos que estamos en phi de t y en el instante t más h tenemos este efecto del operador sub t, y bueno, no importa lo que pasa entre t y t más h, cuando t tiende a infinito, estas dos señoras tienen el mismo comportamiento asintótico. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo esa definición. Y con esta noción de casi órbita y ahora de casi órbita asociada al sistema de evolución, hay una propiedad, hay un resultado muy importante que obtuvo el profesor Poquet y Felipe Álvarez en el 2010. Ellos lograron demostrar que si tienen un sistema de evolución, una función que es una casi órbita de ese sistema de evolución, entonces si fijo S y tomo un X, bueno, en el dominio de esta familia de operadores, si estas trayectorias convergen débilmente, entonces en ese caso las casi órbitas del sistema de evolución también convergen débil o fuerte. Y eso es y ese resultado va a ser súper importante porque eso permitió en algún momento demostrar en el 2019 que en el caso de que yo considere ahora las iteraciones generadas por el algoritmo de forward-backward, ahora con esta condición adicional sobre los pasos, resulta que ahora nosotros logramos demostrar que el semigrupo, ¿ok?, es una casi órbita del sistema de evolución que les presenté al principio, que está en términos de las iteraciones del operador forward-backward.
Y por otra parte, este phi sub t, que ahora está dado en términos del operador forward-backward, esta phi sub t es una casi órbita del sistema de evolución que definimos en términos del semigrupo de operadores asociado a la inclusión diferencial gobernada por la suma de dos operadores, en este caso uno maximalmente monótono y el otro cocoercivo. Y con este resultado uno logra crear el puente entre las trayectorias discretas y las continuas. Resulta que, bueno, si las trayectorias continuas convergen, si yo ahora considero las iteraciones generadas por el algoritmo de forward-backward, con esta condición adicional, bueno, yo puedo concluir automáticamente que el algoritmo para esta elección de pasos también resulta ser convergente. ¿Ok? Y viceversa. Este, digamos, es el puente entre el sistema continuo y discreto. Entonces, para hacerle un poquito de resumen de lo que había y de lo nuevo, les presento esta tablita. Resulta que este resultado de equivalencia asintótica en principio se estudió para iteraciones de resolvente en 1981 para el caso en el que el operador era maximalmente monótono en Lipschitz, y los pasos del algoritmo ahora, bajo esta condición que tenemos acá. Luego, más adelante, en 1983, Koizumi y Sugimoto lograron probar, ocupando la desigualdad de Kobayashi, o lograron librarse de esta condición un poco restrictiva de pedirle que el operador fuese Lipschitz, además de maximalmente monótono. Ellos probaron la equivalencia asintótica en ese caso. Recuerden que cuando tomamos b igual 0, lo que tenemos son iteraciones de resolvente. Y más adelante, en 1991, Guller probó también equivalencia asintótica para el caso particular en el que A era el subdiferencial de una función convexa inferiormente semicontinua. Y fíjense que ahora la única condición que se pide es que la asociación de pasos sea acotada, pero que no sea sumable. Luego, nosotros tuvimos equivalencia asintótica ocupando de nuevo la desigualdad de Kobayashi. El resultado anterior, cuando hablo de anterior me refiero a esta proposición, para el caso de iteraciones de tipo Euler, ¿ok? Y en el caso particular en el que el operador coercivo era el gradiente de una función convexa con gradiente de Lipschitz, pues logramos obtener también equivalencia asintótica, y en este caso para el caso de los pasos acotados y no sumables. Y bueno, lo que tenemos, lo que les acabo de mostrar, equivalencia asintótica para forward-backward, ahora con esta condición sobre los pasos. Bien, entonces las consecuencias de la equivalencia, de esta equivalencia asintótica, son bien interesantes porque en particular para el algoritmo proximal y para el algoritmo del gradiente. Entonces, en el caso particular del algoritmo proximal, bueno, suponiendo que f es convexa e inferiormente semicontinua, pues en principio se puede, en el caso del algoritmo proximal, se puede garantizar convergencia débil y bajo condiciones bien particulares, básicamente con f fuertemente convexa y otras propiedades que, bueno, que no voy a mencionar acá para no aburrirlo más de la cuenta. Uno puede tener convergencia fuerte. Pero entonces una pregunta que surgió en el que propuso Rockefeller en el 76 era si se podía garantizar siempre, porque no se sabía, solo se tenía una respuesta parcial sobre la convergencia fuerte de proximal, y era así. Colocó esa pregunta en ese año de si siempre converge o no. Entonces una respuesta, un primer paso lo dio Bayon en el 78 para el caso de inclusiones diferenciales, para el caso continuo. Y es que él logró probar que existe una función bien fea, o que existe una función bien fea, convexa e inferiormente semicontinua, para el cual las trayectorias asociadas a
a esta inclusión diferencial gobernada por su diferencial de esa función que él construyó, las trayectorias convergen débil a un minimizador más no fuerte. Ese resultado lo obtuvo Ayón en el 78. Sin embargo, ya pues pasaron aproximadamente, yo creo que como más de 30, para ver, más de 20 años, o menos, no, menos de 20 años, estoy exagerando. Entonces, con el resultado de equivalencia asintótica y la desigualdad de Kobayashi, se logra responder la pregunta de Rockefeller en el 92. Eso lo hizo Buller, valiéndose justamente de la desigualdad de Kobayashi y la equivalencia asintótica, ocupando el ejemplo proporcionado por Bayes. Entonces, justamente este ejemplo ha sido bien útil porque para el caso de las iteraciones dadas por el algoritmo del gradiente, de nuevo para el algoritmo del gradiente, es un algoritmo un poco más delicado porque para tener convergencia hay que hacer una elección adecuada de los pasos. Los pasos después dependen de la información que se tenga de f. Si el gradiente de f es Lipschitz, uno puede obtener resultados de convergencia. Y teniendo propiedades de convergencia débil, y para propiedades, si uno tiene un poquito más, sobre F puede garantizar en algunos casos convergencia fuerte. Sin embargo, otra vez está la pregunta y es si este algoritmo converge fuerte siempre o no. Resulta que no, porque el ejemplo de Bayón permitió responder, en cierto modo, responder esa pregunta. Y es que se puede construir iteraciones vía el algoritmo del gradiente con esta función que convergen débil más fuerte. ¿Okay? Es un resultado del 2018. Entonces, para resumir un poco ya para concluir, tenemos la equivalencia asintótica, en cierto modo, permite obtener resultados, estudiar sí, obtener resultados de convergencia, en este caso para el algoritmo del gradiente y para el algoritmo proximal, y de hecho permite obtener, para el caso más general, uno puede, vuelvo otra vez a la tabla, porque si recuerdan un poco las iteraciones dadas por el algoritmo de forward-backward, los pasos, en este caso, este paso lambda está fijo, ¿ok? Y depende del parámetro de concursividad. Bueno, la equivalencia asintótica nos dice un poquito más. Bueno, no basta solamente con que dependa del parámetro de concursividad del operador, sino que también si satisface esta propiedad, tú puedes garantizar convergencia del algoritmo. ¿Ok? Bueno, yo voy a mostrarles acá un poquito las referencias. Aquí, pues, el trabajo de los trabajos más recientes sobre la equivalencia asintótica. Este bosque con B puede encontrar la convergencia del algoritmo forward-backward relajado. Y bueno, y más adelante, pues, les dejo las referencias sobre la equivalencia asintótica los resultados de equivalencia asintótica previos. Ok, y bueno, eso sería. Eso era lo que tenía para contarles el día de hoy. Traten de no hacerla muy larga para que no se aburra. Si tienen preguntas, dudas. Bueno, Andrés, muchas gracias por tu presentación. Y bueno, ¿alguna pregunta para Andrés? Dale, Rafael. Yo tenía unas preguntas ahí. Sí, voy a tratar de activar mi tablita. Sí, sí. Ya va, tú por ahí pusiste una pantalla donde mostrase una propiedad que parecía una propiedad de Lipschitz o algo así, que era satisfecha a partir de una desigualdad. La desigualdad de... una desigualdad, sí. Esta desigualdad. Sí. Entonces, claro, entonces aquí, claro, eso es lo que quería tener más claro.
Tú cuando tú defines la sucesión XN, la sucesión de XN es una sucesión de funciones, una sucesión de puntos. Son funciones, ¿no? Las XN son, a ver, ¿dónde están? Porque la notación me Sí, confundió un poco, porque es todo X, pero a veces son funciones, a veces son puntos. No. son puntos. En principio, lo que pasa es que dependiendo de la elección de los pasos, eso va a depender de los pasos. Imagínate que las tienes son como constantes en un intervalito. Voy a tratar de hacer un... A ver aquí. Sí. Voy a trabajar sobre esta. Sí. A ver si se activa. Pero voy a tener que borrar un poquitín. El lapicito funciona. Aquí está. Oh, Dios. Esto me va a echar a perder todo. Y vamos a detenernos entonces en el intervalo. Esto va a ser una lata. Ay. No sé qué usar esta condenada tabla. Pero bueno, dependiendo de la elección de los pasos, imaginemos que estamos, lápiz, ¿dónde estás? Aquí en el intervalo 0t. Y sí, vamos a dividir el intervalo 0t, espero que no haya hecho nada aquí mal, en pedacitos. Entonces cada uno de estos va a representar un paso lambda. ¿Ok? Vamos a suponer que este es lambda n. Entonces las iteraciones, si tomas lambda n constante, las iteraciones van a ser dependiendo. Aquí vas a tener, si te detienes en el intervalo, pues la idea es aproximarla. Si te detienes acá, en XN, en el instante t, aquí puedes tener, si van a ser puntos en realidad. Aquí puedes estar en el instante XN y pasas acá al instante XN más 1. ¿Ok? Vamos a volver a la... Eso Y estás serían hablando puntos en entonces ese caso. de dos procesos diferentes. Unos son procesos discretos Sí, de totalmente. algoritmos de minimización y otros son Correcto. procesos continuos que Continuo. son como procesos de evolución definidos por funciones Correcto. que no son muy regulares, pero bueno, son monótonas, son Correcto. recursivas, Correcto. yo qué Tal sé. cual. Y Sí. entonces, Puedo volver a la slide. porque entonces sí, entonces la relación que hay entre una y la otra, o sea, los XNs entonces son como valores de las funciones que son soluciones del operador, de esa inclusión diferencial. Entonces. Exactamente. Exactamente. Son puntos. Ah, Así es. ok, pero Así es. entonces, o sea, entonces, eso me conduce a otras preguntas, más, la primera es que desde el punto de vista de funciones, por ejemplo, como se trata de un problema de minimización y hay estas hipótesis de coercividad, etcétera, que son comunes en la formulación lagrangiana de cálculo variacional, ¿existe alguna analogía entre los métodos que ustedes usan para probar estas cosas y los métodos lagrangianos, por ejemplo, de cálculo variacional para encontrar minimizantes locales y esas cosas? O sea, ¿existe algún lagrangiano o sublagrangiano para este problema, por ejemplo? ¿O ese no es el enfoque de ustedes? No, el enfoque que le estamos dando es vía proxy, pero ahora estoy tratando de ver cómo podría ser con lagrangiano, porque tú cuando hablas de lagrangiano estás hablando de problemas de optimización ya con restricciones, ¿cierto? Un lagrangiano no, estás queriendo minimizar una función, un Sí, funcional que actúa en un cierto espacio de funciones, ¿no? ya. Entonces, No. ese funcional está definido normalmente como la integral de un lagrangiano, una cosa así. No. Es Y que un no es enfoque eso. completamente, sí, no, es un enfoque completamente diferente porque, Sí. sí, es que el lagrangiano, honestamente, el que conozco ya es cuando trabajas con problemas de optimización con restricciones y son... Sí, no es lagrangiano en el eh, sentido de los mínimos restringidos, sino en el sentido de la mecánica clásica. no, es un Sí. enfoque completamente diferente. Porque Sí. justamente estas propiedades que tú pones acá,
que son satisfechas por las soluciones estas, propiedades de elipsis y no sé qué, esas son todas conclusiones, son todas propiedades que son también satisfechas por problemas de minimización lagrangiano, cuando el lagrangiano suponte que no sea muy diferenciable, pero es convexo y coercitivo y lo que Ok, sea. ya. O sea, me llamó la atención esto, por eso la pregunta. Sí, sí, sí. No, no, pero es otro enfoque diferente. Entonces, otra cosa. Y después otra pregunta. Entonces, cuando se trata de, por ejemplo, de escoger alguna manera, digamos, aproximar tu mínimo, digamos. Si tienes dos métodos acá, uno que es esencialmente continuo y otro que es discreto. ¿Necesitas de los dos? ¿O con uno basta? Porque aparentemente la sucesión Pues que en la tienes... práctica, entonces, en la práctica uno acude a los métodos iterativos. Yo lo que hago es lo que logré hacer en este caso, lo que se logró hacer es obtener información de cómo escoger los pasos. sí. Información para la elección de los pasos que me garantice convergencia del algoritmo. Que es, sí, que este caso, este teorema de acá. O sea, no basta con que, o sea, puedes, no tienes por qué tomar los pasos constantes, que es lo que en general se hace cuando uno está... Ah, o sea, ustedes usan el proceso continuo para tener información sobre los Exactamente, pasos. Ah, básicamente. sí. Entonces Y la eso parte continua es teórica y la otra es la práctica. es teórica, sí funciona perfecto, Ah, maravilloso, es sí. muy linda, pero Sí, cuando vas a la práctica, sí, en el fondo lo que te permite es traer información para el sistema, para sí, los pasos para tener convergencia. Sí. sí. No, fíjate tú. Y una última pregunta. Cuando tú defines eso que es la casi órbita, cuál es la condición, cuál es la hipótesis sobre el proceso que garantiza que estas casi órbitas sean de hecho casi órbitas? Bueno, es casi órbita si satisface esta condición. No, ya sé, pero que Y en el slide siguiente tú pusiste un teorema. Eso. ya, esto sí, esto es un trabajo ya es bien teórico. Ellos Sí. lo demostraron en general. Ellos trabajan, son sistemas de evolución definidos sobre conjuntos convexos en espacios de Banach. Sí, ¿qué quiere decir non-expansive exactamente? No expansivo es cuando es una contracción, pero con la constante k igual a 1. Ah, una contracción que no es estricta. Ah, que no es estricta, exactamente. Ah, ok. Correcto. Ah, sí. Sí, estos son resultados bastante teóricos que ellos obtuvieron en ese momento y que para nosotros fue muy útil para Sí. lograr el link, ¿sí? Lograr un resultado que ahora solamente relacionado con casi órbitas y que en cierto modo nos permitió construir el Ok. puente entre el continuo y el discreto. Sí. Sí, sí, sí. Ok. No, está interesante porque es una mezcla como de ideas de ecuaciones de evolución Sí, tiene, definidas por operadores que no son muy regulares, pero son convexos, etc. Un ya, poco de sistemas dinámicos, con atractores que no son exactamente atractores hiperbólicos, sino que hay contracciones débiles. ya. Así que como que una parte ayuda, como que la parte teórica ayuda a la parte, digamos, discreta, que no es totalmente un atractor hiperbólico, pero un atractor débil, a mejorar, a mejorar ese defecto producido por la existencia de contracciones débiles, ¿no? Mejorando el Sí, tamaño de los pasos. Y ahí consigues cosas que convergen. ya. ¿Alguien levantó la mano? No. Está bien, está interesante. Ok, está ¿Tienes, bien, muchas gracias. ¿Tienes un ejemplo de inclusiones diferenciales que pudiera ilustrar un poco, en un caso concreto, cómo se aplican estos resultados? Un ejemplo, bueno, el ejemplo clásico, al menos en optimización, bueno, ¿usted se refiere a un problema aplicado? Lo que puede ser teórico, pero digamos donde se vea cuál es Sí, creo que el sistema que el genera. más bonito es, bueno, lo que pasa es que está muy sutil aquí, pero yo coloqué uno acá. Ese que está llena de inclusión es 9. Obviando esta parte de acá arriba, imagine que tenemos phi, una función convexa inferiormente semicontinua,
Ok. No tiene por qué ser suave, es decir, no tiene por qué ser diferenciable. Y entonces, bueno, este sería como el ejemplo clásico. Por supuesto, te quisieron en la clausura del dominio del operador para garantizar que eso esté bien definido. Sí, entonces en general, sí, ese es un ejemplo clásico y la convergencia, la existencia de unicidad ya está demostrada para ese tipo de inclusiones diferenciales. Y el comportamiento asintótico de las trayectorias también ya fue demostrado también. Y converge justamente en el caso de que la función tenga minimizadores, porque en ese caso los minimizadores de la función van a ser los ceros de este operador maximalmente monótono. Y en ese caso las trayectorias continuas convergen débilmente a un minimizador de la función. Ok. Claro, este en el caso de esto sería un ejemplo de primer orden, hay de segundo orden, de hecho, pero yo todavía no me he metido hasta allá. Mi tutor, sí, Juan, ya tiene rato trabajando esa parte, también es súper interesante, de inclusiones diferenciales, ya, pero de segundo orden. De segundo orden te refieres que la Ahora derivada. tienes derivadas de segundo orden. Segundo orden, ok. Sí. Y puede aparecer un operador. Sí puede aparecer un operador, agregar un término de segundo orden acá y aparecer un operador maximalmente por allí. Sí, el resultado. Okay, interesante, ¿no? Sí, sí. Pero ahí también sería un problema de optimización o sería un problema de ecuación Sí, diferencial justamente. generalizado. No, es que lo poco que he logrado leer de eso, ellos con esos sistemas de segundo orden definen, estudian el comportamiento asintótico del sistema y a partir de allí obtienen, como siempre, logran obtener, claro, sin equivalencia asintótica, igual es un trabajo arduo el que hacen, logran obtener, tener una idea de cómo pueden ahora o de plantear nuevos algoritmos de optimización ahora con términos inerciales. Él, de hecho, creo que Juan habló de eso en algún momento. Agregan términos inerciales en el algoritmo que permite acelerarlos y se porta bastante bien. Los sistemas de segundo orden en años recientes ha aportado resultados bien interesantes con respecto a la convergencia de algoritmos de optimización de este tipo, proximal, gradiente proximal, que son muy de moda recientemente, sí. Ok. Bueno, ¿alguien más tiene más preguntas? Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Andrés. No, gracias a ustedes por el tiempo y por la paciencia de escucharme un rato, ¿no? Este tipo de cosas. Bueno, entonces voy a pausar la grabación ya en este momento. Andrés, yo me tengo que ir.